clacleta, ¿qué fue lo que dijo? La chancleta. La caleta. No, Una clacleta. caleta. Chancleta. La caleta. No, la plaqueta. Plaqueta. Yo escuché las plaquetas, dije, cuídate, no va. Hola, Asdru, ¿cómo estás? Hola Blanca, ¿cómo andas? Bien, chévere. Estamos otra vez en La Gallinita, Lindo en lugar. el Altamira Village. Lindo lugar, de verdad. Y en una mañana que empezó soleada y se ahora está nubló. nublada. Bueno, aparte de las loqueras del clima, con esto del cambio climático y estas cosas. Pero eso no es lo único que está nublado. El criterio de muchos también. Ah, bueno, pero de hace tiempo. Sí, tiene rato. Mira, Asdru, vamos a hablar sobre... Hay un tema que casi nadie habla y a mí me encanta. Tú sabes cómo soy yo, que a mí me encanta ponerle picante a algunos temas. Los asesores ecuatorianos de la administración de Nicolás Maduro, que son una clase así como de técnicos que nadie los ve, que nadie los conoce, pero en realidad son un grupo de economistas que trabajó en el gobierno de Rafael Correa con una formación académica y unas fortalezas técnicas sólidas. O sea, Sí, no, claro. no son unos advenedizos recién llegados, no. O sea, es una gente que, independientemente de las posiciones políticas que se tenga, estamos hablando desde el punto de vista técnico, son un equipo que ha estado asesorando, bueno, a la vicepresidenta de la República, que también es ministra. Vienen de antes. Están de antes. claro. Creo que no pueden vivir en Ecuador, obviamente por las razones políticas que Están desde mucho antes, yo diría que prácticamente desde la administración de Tarek El Aissami. de Tarek. Así es. Y bueno, muchos de los cambios que vemos, muchos de los cambios que han sido impulsados poco a poco por ese equipo, claro, siempre con el visto bueno, tienen que contar con el visto bueno, digamos que de la jefatura del equipo económico que la ejerce en este momento la vicepresidenta, Sí. ¿no? Delcy Rodríguez. Bueno, y también hay matices. Fíjate que a mí lo que yo destacaría, parte de la apertura, por llamarlo de alguna manera, del gobierno de Maduro hacia la dolarización, tiene mucho que ver con estos asesores que vendieron la idea de la dolarización como una válvula de escape frente a la crisis económica, frente al ciclo hiperinflacionario agresivo que vivió Venezuela y al tema incluso de las sanciones. Sí. Y eso permeó en la administración y hubo una apertura. Y fíjate que tú puedes encontrar dos elementos de esa relación, no siempre ha sido homogénea. En primer lugar, cuando Tarek era vicepresidente económico. Tarek El Aissami. Exactamente, la apertura hacia la dolarización era mucho más avanzada. Y tú lo notas incluso en el discurso de Maduro. Fueron las primeras declaraciones, gracias a Dios la dolarización. Sí. La dolarización representa un poco la apertura de los socialistas y que no somos dogmáticos. Pero cuando llega la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que tiene un poco una visión un poco, digamos, más rígida con el tema de la dolarización, y fíjate que son los mismos asesores. Sí. El discurso cambia, entonces ahora es el tema, hay que darle impulso al bolívar. Entonces, en una primera etapa, la dolarización creo que se veía como un mecanismo de avanzar muy rápido. Ahora, en esta etapa la dolarización tiene que ser secundario frente al uso del bolívar, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto muy importante que cuesta a veces entender, pero creo que tiene que ver un poco con el miedo que hay en ciertos funcionarios públicos de que si hay una apertura muy amplia pudiese quedarse, digamos que el Banco Central no pudiera tener la fortaleza para poder responder a la demanda. Estoy hablando de dólares. Y sobre todo que el Banco Central quedaría al margen de este proceso, porque al ser una moneda que no es emitida por el Estado venezolano y si tú permites el desarrollo de un ecosistema de pagos en dólares, tendría que hacerse prácticamente no 100% al margen, pero no del todo controlado Claro. por el Banco Central. Eso por supuesto genera un poco de resquemor. Sin embargo, yo creo que la salida o parte de la salida de Venezuela y para que el impulso económico siga creciendo de aquí en adelante, tiene que venir por la vía de la dolarización. O sea, porque eso permitiría reducir aún más la inflación, que aunque no estemos en hiper, sigue siendo alta. No estamos en hiperinflación, por favor, no se vayan a infartar. No estamos en estamos en inflación. Estamos volviendo a un Alta y periodo. persistente, Así es. pero hay que reducirla más porque es insuficiente, o sea, todavía es muy alta. Luego tienes el tema del crédito, la mayor demanda de las empresas hoy en día es el crédito, Sí. pero la reactivación del crédito solo
solo puede venir de la mano de los dólares. Entonces yo creo que ahí debería haber más apertura. Yo soy partidario, te lo digo, un poco al margen de lo que estamos hablando, que en vez de quemar dólares para contener la tasa de cambio, sería mucho más eficiente si tú profundizas el tema de los bolívares. De eso escribimos en el Exclusivas Económicas hace como 2 semanas. Ah, yo lo leí. Y tiene que ver con que hay ciertamente una resistencia en algunos funcionarios que dicen hay que seguir manteniendo la inflación por debajo de la hiper, es decir, hay que seguir trabajando en la inflación. Y hay otros que dicen, pero no tiene sentido seguir quemando tantas cosas para mantener un tipo de cambio como lo mantenemos. No, y que tiene problemas porque te encarece Claro. muchísimo la vida en dólares. Obvio. Fíjate cómo está hoy Venezuela en general, Sí. con un costo de vida en dólares muy alto. Y eso o sea, hay muchas familias que están teniendo ingresos en dólares, eso no es mentira. Pero esos ingresos no crecen indefinidamente en el tiempo. Entonces, si el costo de vida está subiendo y tu flujo de ingresos está limitado, nuevamente tienes que sacrificar cosas. Entonces, esa no es la idea. Yo creo que ahí tiene que venir cambios, y los cambios, a mi juicio, más positivos van a venir si profundizamos la dolarización. Ojalá los asesores avancen en ese concepto, dado que vienen del Ecuador y que entienden un poco el tema de la dolarización. Claro. Hago aquí también una aclaratoria importante, Blanca. Nosotros no vamos a tener la dolarización ecuatoriana, No. que es una dolarización total, donde el Ecuador renunció a su moneda, donde el Banco Central no ejerce política monetaria. En Venezuela, yo dudo que el gobierno renuncie al bolívar. Aquí lo que vamos a tener es un entorno multimoneda. Ya lo tenemos. Exactamente, ya existe. Ya existe. O, como le decimos los economistas en forma más técnica, un entorno bimonetario. O sea, está el bolívar, está el dólar, pero incluso hay otras monedas, porque en el Táchira no es El ni peso. siquiera el dólar, es el peso. Es el peso. Y en la frontera con Brasil es el real brasileño. Y siempre ha sido. Exactamente. O sea, la realidad en los estados fronterizos por eso son más elásticos. Claro. La población de esas regiones No, es y la, mucho más y, la, y elástica. la capacidad de sobrevivir es diferente, porque en el Táchira esa cercanía con Colombia prácticamente es como una especie de tercer país, en el sentido de que está Colombia, está Venezuela, y la dinámica fronteriza es totalmente híbrida, ¿no? Sí, quizás no se presenta exactamente igual en la de Brasil. Sí, es otra. Bueno, el territorio es mucho más amplio, Claro, es y más, menos y más viva. hostil menos también, ¿no? Sí, Porque sí. estamos todo el tema de selva y toda la dinámica del estado Bolívar, ¿no? Y de Roraima como estado fronterizo. Yo lo que creo es que hay ciertas cosas que llegaron para quedarse. Creo que, aunque empezamos hablando de los asesores, Mira, lo yo hicimos. sé que tú dices que hay que ser políticamente correcto, pero yo doy gracias a Dios que tengan esos asesores y no Serrano Mancilla. Verdaderamente. ¿Te acuerdas? Dios. Bueno, sí, yo también creo que le doy gracias a Dios dentro de todo. En tal caso, yo creo que los cambios van a seguir viniendo, a lo mejor no al ritmo que quisiéramos, a lo mejor no de la manera organizada, Claro. con un plan, con un No, programa y eso organizado es como debería importante, ser. perdona que te interrumpa, porque hay que entender que todas estas cosas están supeditadas a la dinámica política. Totalmente. Y al cálculo político que hace el gobierno. El gobierno nunca saca nada sin entender las implicaciones políticas y que le favorezca políticamente. Así ¿no? es. Hasta ahora le ha favorecido sobre todo estos cambios. Hay un poco más de sosiego dentro de la población. La crisis económica continúa, pero yo creo que de alguna manera hay algunas cosas que se han logrado ir. Sí, que falta profundizar, pero esperemos sí. que lleguen. Pero bueno, Blanca, Este fue el programa Sin Nombre. la señora Blanca Vera, directora de Hispanopop. Y el señor Asdrúbal Oliveros. Bueno, tú también eres director Sí, de Ecoanalítica y economista. Fíjate. Así es, 2 directores. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias a La Gallinita por prestarnos sus instalaciones. Por estar aquí. segunda vez Sí, es un lugar súper agradable. Si pueden visitarlo, pues aquí los pueden en atender. el Altamira Village, en Altamira, en Caracas. Nos vemos en otro programa. Cuídense.